A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo una época que quizás no haya sido superada, en la cual los nobles y los muy ricos se casaban entre ellos. La idea era agrandar aún más sus riquezas y no dividir tierras o fortunas. Pero como nobles y ricos no han existido muchos, a veces terminaban casándose entre familiares. Y eso fue lo que hicieron Alfonso Toulouse-Lautrec y la condesa Adèle Tapie de Celeran, que eran primos entre sí. De aquel matrimonio con alta consanguinidad nació Henry Toulouse-Lautrec, que pronto acusó problemas físicos con una enfermedad que debilitaba sus huesos. Esto le generó fracturas en las piernas y le impidió un normal crecimiento. Cuando pudo levantarse, su vacío afectivo e inestabilidad emocional encontraron evasión en los cabarets, cafés y en lugares nocturnos de diversión. Entonces el barrio bohemo de Montmartre, con su ambiente desbocado de ocio, vicio y diversión, se convirtió para Toulouse-Lautrec en una suerte de vientre materno, en un lugar de refugio y evasión. Pronto Toulouse-Lautrec se hundió en el alcoholismo y cada vez empezó a beber más y a pintar menos. Entonces sufrió los primeros ataques de delirium tremens y tomó un revólver para disparar a arañas imaginarias que lo perseguían. Para salvarlo, le nombraron un tutor que lo vigilaba todo el tiempo, pero Toulouse-Lautrec modificó su bastón de apoyo y lo convirtió en un recipiente disimulado para esconder el aguardiente. Y así continuó, cuesta abajo, hasta que una serie de ataques lo hundieron en una agonía de la cual no se pudo salvar. Y fue un día como hoy, 9 de septiembre de 1901. Toulouse-Lautrec nos abandonó y se marchó para buscar otras noches eternas y poder pintar toda su sospechosa alegría. Inicie el día bien informado. Titulares. Para recuperar $893 millones, ISPOL busca asesoría legal. Por un terreno expropiado en 1998, municipio de Quito debe pagar $13.8 millones. El sector lechero quiere exportar su excedente a Perú, Panamá y Estados Unidos. Transporte impulsó la inflación de 0.89% en agosto. Tras la eliminación del impuesto a la salida de divisas para el sector aéreo, gobierno revisará las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. Tribunal niega apelación del defensor del pueblo Freddy Carrión para salir de la cárcel 4. En tributación de hoy, jubilación patronal 2021. En el segmento de opinión, presupuesto general del Estado. Los editoriales serán de José Hidalgo. ¿Ayudará a la Asamblea a la recuperación económica? Roberto Aguilar, un cargamontón anunciado. Miguel Rivadeneira, malestar o bienestar de legisladores. José Hernández, con políticos así, consulta popular. Mauricio Gándara, las bodas de Camacho el Rico. Noticias del día con Carla Sánchez. Para recuperar $893 millones, ISPOL busca asesoría legal. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, empezó un proceso para la contratación de asesoría legal y patrocinio por $1.008.000 para recuperar los recursos destinados a operaciones que representaban perjuicios millonarios para el instituto y ponían en riesgo la liquidez de los fondos que administra. A través de un proceso de régimen especial, el ISPOL tiene en la mira las inversiones hechas en bonos de deuda pública interna y externa, títulos de valores, facturas comerciales, negociables, obligaciones, fideicomisos e inversiones en compra de bienes inmuebles. Parte de dichas inversiones se realizaron en bonos de deuda interna y externa del Estado, los cuales no se encuentran en Ecuador y fueron negociados con asesoría de empresas domiciliadas en Panamá y Estados
Estados Unidos, por lo que las gestiones de recuperación, sea por vía judicial o extrajudicial, deberá tener un alcance inclusive a jurisdicciones extranjeras. En esas operaciones habría participado el intermediario financiero Jorge Cherres, conocido como el Mago, de quien se desconoce su paradero, y el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores de Cevale. Según Luis Álvarez Villamar, exgerente de operaciones del Cevale, el depósito intervino para generar ingresos adicionales, aún sabiendo que las operaciones eran extrabursátiles, es decir, que estaban prohibidas por la ley. El Cevale es la institución encargada de realizar la compensación, liquidación y custodia de los valores negociados en las bolsas de valores de Guayaquil y Quito. Después de solicitar proformas a 5 estudios, el informe de justificación para la contratación de la asesoría jurídica de la ISPOL señala también que se invite directamente a Gonzalo Córdoba Abogados para trabajar en 3 ejes: análisis de las acciones ya presentadas en el caso, estudio de la documentación para interponer nuevas denuncias o demandas, y la definición de la estrategia de defensa y el ejercicio del patrocinio en cada uno de los procesos penales interpuestos o que interponga el instituto o un tercero en el ámbito nacional. Por un terreno expropiado en 1998, municipio de Quito debe pagar 13,8 millones de dólares. El 3 de marzo de 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito emitió una sentencia que obliga al municipio de Quito a pagar 13,8 millones de dólares por la expropiación irregular de un terreno ubicado sobre la avenida Simón Bolívar. El bien, que cuenta con una extensión de 51.221 metros cuadrados, está ubicado en el sector conocido como Monte Olivo, en el nororiente de la ciudad. Fue expropiado en 1998 durante la administración de Yamil Maguad para continuar con el trazado de la avenida Simón Bolívar, que se empezó a construir en 1980. Gran parte del terreno, 34.999 metros cuadrados, se ocupó para esa vía, mientras que 16.279 metros cuadrados quedaron inutilizados porque las condiciones topográficas no favorecían a la construcción de la vía. Según documentos, el terreno era propiedad de la compañía Astra, dedicada a la fabricación de productos plásticos y que entró en proceso de liquidación. La expropiación no fue un problema hasta 2011, cuando los encargados del proceso de liquidación descubrieron que no había un documento que certifique que el terreno era un bien de utilidad pública. Este requisito es necesario para ejecutar la expropiación. Al no hacerlo, dicen, el proceso violó los derechos constitucionales de los propietarios. A esto se suma, dicen los liquidadores, que el dueño del terreno era una persona de la tercera edad, por lo que hubo una doble vulneración. Ante eso, en marzo de 2019, los liquidadores de esa empresa denunciaron al municipio de Quito y a la justicia, que les dio razón en mayo de 2019. Los jueces determinaron que un perito debería establecer el valor real del terreno expropiado, pues según los demandantes, el municipio de Quito nunca pagó por la expropiación. La pericia determinó que el terreno tenía un valor de más de 19 millones de dólares. El municipio consideró el monto como excesivo, apeló el estudio y pidió un nuevo avalúo que determinó que la propiedad costaba 13,6 millones de dólares. Según ese informe, el terreno tenía un área de 34.933 metros cuadrados aptos para construir, cuyo valor llega a los 12,8 millones de dólares, mientras que los 16.279 metros cuadrados restantes, que son parte de un talud, tienen un valor de 1 millón de dólares. El Tribunal Contencioso Administrativo de Quito aceptó la segunda pericia y el 3 de marzo de 2021 dio un ultimátum de 10 días para que el municipio pague la deuda. Si eso no ocurre, la entidad deberá pagar los intereses correspondientes, señala la sentencia. La Procuraduría Municipal confirmó que ya interpuso una acción extraordinaria de protección con el objetivo de frenar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.
Aunque ese recurso no frena el pago de los 13,8 millones de dólares, lo que puede pasar es que si el municipio paga y la acción extraordinaria de protección es aceptada, los liquidadores de la empresa Astra deberán devolver el dinero, dice la concejala Mónica Sandoval, quien ha seguido el caso. Sector lechero quiere exportar su excedente a Perú, Panamá y Estados Unidos. El sector lechero de Ecuador, que produce a diario 6,1 millones de litros, busca mercados para destinar el excedente que registra y que se ha elevado tras la crisis por la pandemia de COVID-19, según la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente AXO. En 2020, las importaciones peruanas de leche y derivados lácteos ascendieron a 254 millones de dólares, según la Agencia Agraria de Noticias de Perú. El Ordeño es una de las empresas del sector lácteo ecuatoriano que ha empezado a exportar leche fresca a Perú. En 2 envíos, la compañía ya ha exportado 73.000 litros de un total de 360.000 litros que la firma prevé enviar en 2021. El sector lechero del país quiere exportar el 1,6% de su producción, o lo equivalente a 100.000 litros diarios, afirma la AXO. Otra alternativa para aprovechar el excedente es trabajar en el procesamiento de la leche para elaborar, por ejemplo, dulce de leche, que actualmente se importa desde Argentina. La existencia de un excedente de producción de leche en el país responde a una serie de factores, entre ellos consumo per cápita de 90 litros de leche al año, lo que equivale al 72% de la producción anual. Las industrias solo procesan a mitad de la producción de leche por un exceso de inventario, oferta de productos informales a menor precio que son atractivos para el consumidor por la reducción del poder adquisitivo por la actual crisis. Contrabando de leche y de vacunas desde Colombia. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, recomienda el consumo de 120 litros al año, lo que revela un déficit de 30 litros en el país. La industria ha dejado de comprar leche el fin de semana, por lo que el ganadero tiene que vender a cualquier precio, ya que no puede dejar de ordeñar a las vacas, dice Espinosa. Él explica que eso desemboca en la adquisición de leche por parte del sector informal. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado define al precio mínimo de sustentación como el resultado de la suma de los costos promedios de producción en el Ecuador más una utilidad razonable a favor del productor. Transporte impulsó la inflación de 0,89% en agosto. El índice de precios al consumidor IPC se elevó y se ubica en 0,89% en agosto de 2021 frente al mismo mes de 2021. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, en términos mensuales el IPC subió un 0,12% en agosto comparado con julio de 2021. El IPC es uno de los principales indicadores para medir el costo de vida. Las ciudades en que más se incrementaron los precios al consumidor en un año son Cuenca con un 1,68%, Santo Domingo con un 1,44% y Manta con un 1,38%. En Guayaquil el IPC se elevó a 1,17% entre agosto de 2020 y el mismo mes de 2021. En Quito subió al 0,50% en el mismo periodo. El alza de precios se debe en gran parte a un incremento en 4 de sus 12 grupos de productos que forman la cesta con la que el INE calcula el IPC. El transporte encabeza la lista con un aumento de precios del 0,81%, seguido por salud con un 0,12% y por los precios de bebidas alcohólicas y del tabaco con un 0,05%. En cambio, las categorías que más bajaron fueron las prendas de vestir y el calzado, con una incidencia anual en el IPC del menos 0,05%. Educación con un menos 0,02% y bienes y servicios con un menos 0,01%. El costo de la canasta básica familiar, compuesta por 75 productos, fue de 712,67 en agosto de 2021, mientras que el ingreso promedio de los hogares alcanzó los $746,67.
Tras eliminación del ISD para el sector aéreo, Gobierno revisará las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. El gobierno revisará las tasas de Ecodelta ED y Ecuador Potencia Turística, creadas para proporcionar al Ecuador internacionalmente. Así lo indicó el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante la oficialización de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, ISD, para el sector aeronáutico como medida para promover el incremento de turistas internacionales al país, aumentar la competitividad y la conectividad aérea y fortalecer el turismo. El anuncio se realizó en el Palacio de Carondelet, donde se reunieron las principales autoridades del sector. El anuncio de la revisión de ambas tasas se dio después de que el ministro de Turismo, Nels Olsen, indicó que en el 2019 ingresaron $65 millones a las arcas del Estado por el cobro de estas tasas. Sin embargo, el ministerio solo recibió $1,9 millones de presupuesto para la promoción internacional del Ecuador. Esto equivale a solo el 2% de lo que se recaudó por ambas tasas. Esto evidencia la falta de visión y de voluntad política de gobiernos pasados, sostuvo Olsen, quien agregó que de enero a julio se recaudaron alrededor de $24 millones en ambas tasas. Al respecto, el presidente Lasso adelantó que se revertirá la situación. Debemos usar esos recursos para atraer al mundo. Necesitamos esos recursos para la promoción turística, expresó el primer mandatario. La tasa ED fue creada en 2019, según se argumentó entonces, para potenciar el turismo interno y promover el destino Ecuador de forma sostenida. Cuando se creó este impuesto, el valor a cancelar fue de $5 y luego pasó a $20. Finalmente, en 2016, el gobierno lo elevó a $50 por la emisión de cada pasaje aéreo para viajar de Ecuador hacia el extranjero. En el mismo sentido, se fijó el ED en $30 para cada viaje de pasajero en vuelo charter desde Ecuador al exterior. Mientras sobre la eliminación del ISD para el sector aeronáutico, Lasso indicó que es el primer correctivo para elevar al turismo como política de Estado. El primer correctivo que hemos hecho es eliminar el cobro del 5% del ISD a las aerolíneas. Este impacto ha encarecido el precio de los boletos y ha impedido la llegada de los visitantes al Ecuador. Y ahora habrá un mejor ambiente para que nuevas líneas aéreas vengan a Ecuador y las ya existentes incrementen sus frecuencias, manifestó Lasso. Según cifras emitidas en agosto pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la eliminación del ISD en ese sector generará un impacto fiscal que alcanzaría entre $8,5 millones y $10,4 millones al año, aunque de acuerdo con esa cartera, la compensación de esta baja se la realizará con optimización del gasto público. Mientras el primer mandatario recordó que en el 2019, sin contar con las exportaciones petroleras, el turismo fue el tercer sector que generó mayores ingresos para el país, con $2.400 millones y contaba con expectativas de crecimiento muy buenas, pero debido a la pandemia del COVID-19, las divisas del sector se desplomaron el 70% y dejaron de recibir $1.500 millones. Tribunal niega apelación del defensor del pueblo, Freddy Carrión, para salir de la cárcel 4. El tribunal, conformado por los jueces Consuelo Heredia, Alejandro Arteaga y Catherine Muñoz, rechazó la apelación a la negativa de las habeas corpus solicitada por el defensor del pueblo, Freddy Carrión, y con este fallo judicial se ratifica la orden de prisión preventiva en contra de Carrión. Esta audiencia arrancó a las 11 y la resolución se conoció a las 19 horas del pasado 7 de septiembre del 2021 en la Corte Nacional de Justicia. Con este pedido de apelación, el funcionario buscaba salir de la cárcel 4 de Quito. Carrión estaba detenido desde el 17 de mayo del 2021, luego de ser procesado por un presunto abuso sexual. Además, está llamado a juicio en este caso. Según las investigaciones, el delito se habría perpetuado durante un festejo en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi. En ese lugar habría ocurrido el incidente violento contra una mujer. El pasado 24 de agosto del 2021, otro tribunal también ratificó la orden de prisión preventiva en su contra. Para el abogado de Carrión, Stalin Raza, esa medida es arbitraria y desproporcional.
Hoy el defensor pidió a los jueces que se disponga la inmediata libertad de su cliente y se acepte el pedido de apelación. Aseguró que los derechos de la víctima no están amenazados. Angélica Porras, otra abogada de Carrión, mencionó que su defendido fue detenido ilegalmente. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de la jubilación patronal y el desahucio, las provisiones laborales que debemos realizar a partir del año 2021. Algunas inquietudes se han dado por la reforma tributaria que se dio a través de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria sobre el tema de la deducibilidad de estas provisiones que se tiene que aplicar a partir del periodo fiscal 2021. En el ejercicio fiscal 2021, esta ley orgánica que reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno establece que estas provisiones laborales van a tener un tratamiento tributario diferente al periodo fiscal 2020. ¿Cómo va a ser este tratamiento tributario conforme al artículo 10, numeral 13 de la Ley del Régimen Tributario Interno? La provisión por desahucio. Esta provisión laboral que la tenemos que realizar los empleadores que tenemos a cargo personas en relación de dependencia para que este gasto de la provisión sea deducible, la tendremos que realizar con un estudio actuarial y el gasto será deducible. A comparación del periodo fiscal 2020, aun cuando usted realizaba la provisión por desahucio con un estudio actuarial, el gasto era no deducible para el impuesto a la renta. Tenemos un cambio bastante importante entre los dos periodos fiscales. ¿Qué pasa con la provisión de la jubilación patronal? En el periodo fiscal 2021, la reforma tributaria nos dice lo siguiente, que para el periodo fiscal 2021 esta provisión será deducible para empleados mayores a 10 años con el mismo empleador que se hayan mantenido y que se realice un estudio actuarial por empresas especializadas o profesionales especializados en materia actuarial y que además dicha provisión se deposite en empresas especializadas para el manejo de estos fondos. Eso es lo que trae la norma tributaria. En comparación con el periodo fiscal 2020, toda la provisión de jubilación patronal era un gasto no deducible a pesar de traer un estudio actuarial. La comparación entre los dos periodos fiscales en el tratamiento tributario de estas provisiones era bastante diferente. ¿Qué es lo que sucede en este tratamiento tributario? Que hay que tomar consideraciones fundamentales, sobre todo en el manejo de la provisión de jubilación patronal, que para la deducibilidad que hoy se plantea, ¿y qué quiere decir deducibilidad? Que usted pueda considerarle como un gasto deducible del impuesto a la renta que se pueda restar, que hasta el año pasado no lo podía hacer, aun cuando usted trae un estudio actuarial, es que para empleados mayores a 10 años con el mismo patrono, aparte del estudio actuarial, la provisión del 2021 se deposita en un fondo de inversión. Actualmente sabemos que se está trabajando en normativa adicional, sobre todo para el manejo de estos fondos, de estos dineros que se tienen que generar dentro de estas empresas especializadas que vienen a ser los fondos de inversión. Alguien me preguntaba, ¿y qué sucede si no se va a poder generar este depósito, este pago en estas empresas especializadas? Pues la norma tributaria también plantea pues de que el pago, o mejor dicho, esta provisión se va a mantener muy parecido a lo que se mantenía en el año pasado como un gasto no deducible, aun cuando usted tenga el estudio actuarial por no haber pagado al fondo de inversión, lógicamente de empleados mayores a 10 años. ¿Y qué pasa con los empleados menores a 10 años? Aun cuando usted tenga el estudio actuarial o pague al fondo, va a ser un gasto no deducible, porque ese es el cambio en la normativa, la separación entre el concepto de empleados mayores a 10 años y menores a 10 años. Es muy importante que estos conceptos de deducibilidad y manejo tributario de las provisiones de desahucio y jubilación patronal sean revisados con
el personal financiero y contable de las empresas, de las industrias, porque sí trae diferencias importantes de lo que se manejaba en el periodo fiscal 2020 al 2021, sobre todo en el manejo de la determinación adecuada de la base imponible para el impuesto a la renta causado corriente, sobre todo en aquellas empresas y personas naturales que estamos sujetos al régimen general del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? A quienes calculamos el impuesto a la renta en función de nuestros ingresos y de nuestros costos y gastos. El manejo de estas provisiones son importantes, son fundamentales, porque también es importante que usted conozca que esto es un tema de carácter tributario. La deducibilidad de las provisiones de jubilación patronal y desahucio a partir del 2021 tienen conceptos totalmente diferentes a lo que es 2020 en materia tributaria para la determinación correcta y adecuada de nuestro pago del impuesto a la renta. Como siempre, el estar informados, el conocer la normativa tributaria vigente en nuestro país va a hacer que usted como persona natural o como sociedad pague el impuesto a la renta de manera justa y con la norma tributaria vigente en cada periodo fiscal como corresponde. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Telesucesos. Vamos ahora a hacer comentarios que son importantes, que tienen que ver con la proforma presupuestaria del año 2021, presentado por el señor Guillermo Lasso Mendoza, actual presidente del Ecuador, a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de lo Económico, viene haciendo el análisis correspondiente, siguiendo el trámite que permite la ley general y la ley de presupuesto. Pero hay, amigos y amigas, una serie de declaraciones de una serie de personas asambleístas que pertenecen a uno u otro grupo del país, en un sentido totalmente negativo. Por ejemplo, declaran: no vamos a aprobar nada del presupuesto del Estado enviado por el presidente Lasso, no vamos a aprobarle ninguna reforma al futuro, ni tributaria, ni laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es una sola persona la que piensa así de la Asamblea Nacional, son otras personas de otros grupos políticos. Y créanme, amigo, es una posición irracional. Visto la proforma presupuestaria, hay pasos que la ley establece, la Constitución establece, y que la Asamblea tiene irremediablemente que someterse a ese procedimiento, digo. La Asamblea Nacional, igual que los congresos en todos los países democráticos, tienen varias funciones importantísimas, queridos amigos. Una de ellas es generar y aprobar leyes para la República en todos los frentes. Esa es una facultad exclusiva de los parlamentos en el mundo. Por la otra función también es naturalmente de la fiscalización. Y hay otras funciones, pero fundamentalmente son las dos. Pero el presupuesto, a través de los cuales se guía la política pública de un gobierno, tiene que ser aprobada o reformulada por la Asamblea Nacional. Y el plenario de la Asamblea, dentro de este mes, tiene que tomar la decisión
a través de la votación de qué es lo que deciden con respecto a la proforma presentada por el presidente Lasso y naturalmente analizada con el informe X, Y, Z de la Comisión Económica correspondiente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que naturalmente que la Asamblea y los asambleístas tienen, creo, 30 días desde que reciben la proforma presupuestaria para tomar una decisión. Y esta semana, supongo yo, esta semana o los próximos días, el plenario tiene que debatir tanto la proforma como el informe correspondiente. Y aquí hay legalmente dos caminos. No pueden, bajo ninguna instancia, los asambleístas decir, no aprobamos nada y que el gobierno se quede sin presupuesto. Eso no es posible, amigo. No es posible y no es posible. Y no puede haber irresponsabilidad de los asambleístas. Los ecuatorianos, igual que en una sociedad democrática, los ciudadanos eligen a los diputados, a los senadores, a los asambleístas, a los congresistas, los eligen para que cumplan funciones específicas, para que nos representen a nosotros los ciudadanos. Y son gente que tiene que ser gente respetable, honorable, preparados, competentes, capaces, etcétera, 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 pero cumpliendo sus funciones eficientemente. Y en términos del presupuesto, la Asamblea a través del plenario tendrá que decidir si acoge totalmente la proforma presupuestaria enviada por el señor Guillermo Lasso, en la que se estima un déficit de unos 4.218 millones de dólares aproximadamente este año, que para este gobierno es sencillamente un año parcial, porque el 24 de mayo se posesiona el presidente como tal. Pero asumamos, solamente por asumir, de que la Asamblea diga el día de mañana en su discusión del plenario, aprobamos con esta serie de reformas. Bueno, la presidenta de la Asamblea tendrá que dirigirse al presidente y decirle, estas son las sugerencias, las reformas que a la proforma enviada por usted ha decidido la Asamblea Nacional. Y el presidente recibe el documento, recibe las sugerencias, las recomendaciones, los planteamientos. Y el presidente, a su vez, en 10 días, tiene dos caminos. El primero, aceptar lo que dice la Asamblea Nacional y decirle, Asamblea, acepto tus recomendaciones, acepto todo, etcétera, etcétera, etcétera. Se implementarán todas las reformas, sugerencias y recomendaciones que tú indicas y bueno, se va adelante, aprobado el presupuesto. Pero asuma que el presidente diga, no tiene razón la Asamblea. Yo tengo la razón, por lo tanto, insisto en que la proforma original que yo envié, ustedes tienen que aprobarla. La Asamblea, para decidir o ratificar su decisión anterior, necesita 2/3 de votos. Si no hay 2/3 de votos, irremediablemente la proforma original enviada por el presidente entra en vigencia. Y si es que hay los 2/3 de votos, sencillamente la presidenta de la Asamblea le da al presidente, estos son los resultados. Y el presidente no tendrá otra alternativa que acoger la sugerencia y recomendación de los 2/3 de los votos de la Asamblea Nacional. Y se aprueba y se va y se ejecuta el resto del año toda la proforma presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional. Y eso es lo que tienen que hacer los asambleístas. No pueden ratificarse, decir no votamos, no hacemos nada, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que cumplir su función, la función que dice la Constitución y leyes de la República. Pero aparte de eso, estimados amigos, hay una serie de comentarios, no solamente asambleístas, sino una serie de distinguidos y respetables periodistas, economistas, abogados, etcétera, que han sido muy críticos, bien críticos con respecto al contenido de la proforma. Un presupuesto en las sociedades democráticas y no democráticas, un presupuesto es el documento económico y financiero de gran importancia en una sociedad democrática.
Pues también es un documento político. ¿Por qué? Porque en esa proforma, en ese presupuesto, tiene que estar contenida todas las acciones de política pública del gobierno que está en el poder. Ahí tiene que estar la política de educación, de obras públicas, de endeudamiento, ¿sí? ¿Cuánta asignación de recursos a educación, por ejemplo? ¿Qué carreteras se van a hacer? ¿Qué carreteras no se van a hacer? ¿Cuál es el mantenimiento que se prevé en el presupuesto, digamos, para tales y tales infraestructuras? Ahí está toda la política pública. Y naturalmente el presidente se posesionó de su cargo, el presidente Lasso me refiero, prácticamente a fin de mayo. 5 meses. Y naturalmente la legislación indica que le da plazos al nuevo presidente para presentar la proforma como para presentar el plan cuatrienal y el plan de desarrollo. Y naturalmente los ha presentado hace 2 semanas aproximadamente. Y ya se fue septiembre, no queda sino octubre, noviembre y diciembre. De tal manera que lo que se ha presentado por parte del gobierno, entiendo yo, es una especie de proyección de todas las asignaciones que sencillamente se tenía en el presupuesto anterior, que fue aprobado al presidente Moreno, al expresidente Moreno, discúlpenme, ¿sí? Entonces, para saber realmente la política pública del gobierno actual y del presidente Lasso, hay que tener paciencia para esperar la proforma presupuestaria del año 2022. Y eso el gobierno tiene que presentarla el mes siguiente, el mes de octubre. Y ahí tiene que presentar el plan de desarrollo y una reorientación del plan cuatrienal. Y ese presupuesto del año 2022 tendrá que tener realmente toda la política pública del gobierno. ¿Qué va a querer hacer el presidente en una serie de áreas económicas, sociales y políticas? ¿Qué tanto le va a asignar recursos a los servicios de seguridad interna y externa del Estado? ¿Cómo va a fortalecer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿Cómo va a fortalecer a la Fiscalía General del Estado, que está haciendo un gran trabajo? ¿Para qué? Para combatir la corrupción. Y ahí, y en ese documento nuevo que se tiene que venir el próximo mes, tendrá que el señor Lasso, como presidente, tendrán que indicarle a la Asamblea a través de su ministro de Economía y Finanzas, estos son los lineamientos de política pública en los varios sectores que yo como presidente quiero hacer los próximos 12 meses y los próximos 3 años y medio que me toca ser presidente. De tal manera, amigos, que ese documento es importantísimo. Y ahí también ese documento tiene que estar incorporado también el nuevo endeudamiento público. Va a haber irremediablemente un déficit. Asumamos que el déficit no sea de 4.812 millones de dólares como se calcula en la proforma presupuestaria enviada por el señor presidente a la Asamblea. Supóngase que sea 4, que sea 5.000 millones por una serie de errores en la estimación de ingresos o en la estimación de gastos, independientemente de los detalles. Llenar ese déficit, financiar ese déficit, implica nuevo endeudamiento. Sea interno, porque el gobierno se le ocurre convencer nuevamente a los banqueros que compren 500 millones más de bonos del Estado o de CETES, o porque a nivel internacional, los organismos internacionales de financiamiento, por ejemplo, como es el Banco Interamericano, la Corporación de Fomento, etcétera, digan, vamos a seguir apoyando tu programa de gobierno, don Guillermo Lasso Mendoza, así que vamos a darte más crédito del que hemos estado dando. Y de esa manera recogen no solamente dinero para pagar el capital de toda la deuda pública que se viene venciendo y que se va a seguir venciendo, más el monto del déficit de este año del 2021. Y la deuda va a seguir creciendo. Sí, definitivamente sí. Lamentablemente no hay fórmulas momentáneamente. La deuda tiene que seguir subiendo. ¿Cuándo se acabará el endeudamiento público? Cuando el déficit fiscal sea cero. Cero, cero, cero. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué se requiere para tener un déficit cero? Que sencillamente los ingresos sean iguales a los gastos, sin endeudamiento adicional.
y los ingresos tienen que ver con impuestos, con tasas, contribuciones, los ingresos del petróleo, etcétera, 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 ¿sí? Si esos ingresos cubren el 100% del gasto corriente y el gasto de capital o el gasto permanente y no permanente, sencillamente el déficit es cero. Ahí no se necesita nuevo endeudamiento, ¿sí? Entonces, amigos y amigos, estos son algunos comentarios que queríamos hacerles sobre la proforma presupuestaria del año 2021. Y espero que los asambleístas ecuatorianos sepan responder con patriotismo al encargo que han hecho los ciudadanos, funcionar bien como asambleístas en sus responsabilidades. Gracias, amigos y amigas, y nos veremos la próxima semana. Editorial. ¿Ayudará la Asamblea a la recuperación económica? Por José Hidalgo de 4 Pelagatos. Distintos indicadores muestran que la economía ecuatoriana ha empezado a recuperarse en los últimos meses. En julio, según el INEC, la tasa de empleo adecuado en el país fue del 31,8% de la población económicamente activa PEA, lo que significó un aumento de casi 2 puntos porcentuales frente a la tasa de mayo con 30,2%, o visto de otro modo, que algo más de 60.000 personas encontraron un empleo adecuado en ese periodo. El exitoso programa de vacunación parece ser la principal causa detrás de ese repunte, ya que ha permitido que, a diferencia de lo ocurrido en abril y mayo, no se deba volver a toques de queda y confinamientos que causan un grave daño a la actividad económica. El aumento del empleo adecuado ha generado un alza en el ingreso promedio de los trabajadores y, de la mano con esto, también se observa un repunte en las ventas, según estadísticas del SRI. Si bien en el acumulado hasta julio todavía se registra una leve caída del 3% frente a igual periodo en 2019, las ventas ya rondan los niveles prepandemia. Por su parte, los depósitos en los bancos siguen creciendo a buen ritmo. Después de las elecciones de los plazos largos, volvieron a ganar participación en los depósitos a plazo fijo, y también la cartera de crédito se ha empezado a mostrar dinámica, especialmente el crédito productivo y el microcrédito. Aunque el panorama es alentador, aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto al empleo, donde los indicadores siguen estando muy por debajo de los niveles prepandemia, que ya eran malos. Y precisamente en ese tema, si bien el Ejecutivo puede llevar adelante algunas medidas que mejoren el ambiente de inversión en el país, un verdadero cambio en el mercado de trabajo depende en gran medida de la aprobación de una reforma laboral que, sin modificar en nada las condiciones de los contratos vigentes, impulse la creación de nuevos puestos de empleo en el sector formal. Del mismo modo, así como el Ejecutivo puede y debe avanzar en el recorte del gasto ineficiente, el aumento de los ingresos permanentes, indispensable para cerrar el déficit fiscal, también depende de la aprobación de una reforma tributaria en la Asamblea, y la lista puede seguir con otros temas necesarios para conseguir finanzas públicas y tasas de crecimiento económico sostenibles en el largo plazo, como la reforma a la seguridad social o la aprobación de acuerdos comerciales con socios relevantes. La gran duda que surge alrededor de estos temas es el papel que jugará la Asamblea Nacional, es decir, será una asamblea que, manteniendo su papel fundamental de contrapeso del Ejecutivo, analice y debata los proyectos de ley con argumentos técnicos y priorizando el futuro del país, o por el contrario, los asambleístas pondrán por delante dogmas y cálculos políticos y bloquearán cualquier iniciativa del gobierno, por conveniente que sea. Lamentablemente, las perspectivas no son alentadoras. Se trata finalmente de la misma Asamblea que ratificó el irresponsable e inconstitucional incremento en los salarios de los profesores del sector público, y la misma que condenó el retorno del Ecuador al CIADI, pese a que ese acuerdo favorece la llegada de nueva inversión al país. Los ciudadanos esperan de sus representantes en el primer poder del Estado una actitud madura y responsable con el país. Eso no significa allanarse a todo lo que proponga el Ejecutivo ni dejar de hacer oposición, pero sí que esa oposición sea constructiva y bien fundamentada.
Lo contrario significaría un mero bloqueo con intenciones políticas, en cuyo caso el gobierno deberá evaluar todas las alternativas que en el marco de la Constitución estén a su alcance para tratar de sacar al país adelante. Por José Hidalgo de Cuatro Pelagatos. Un cargamontón anunciado. Roberto Aguilar, El Expreso. 9 de cada 10 asambleístas, desde la presidenta para abajo, llevan sus discursos por escrito y los leen en el pleno con descaro. Es por eso que aquí no hay ni puede haber debates verdaderos, sino proclamación de consignas y discursos previamente elaborados cuyo contenido es impermeable al intercambio de ideas. En el pleno nadie escucha antes de hablar. Semejante conducta llegó al extremo de su patetismo en la sesión de este martes, a la que fue llamada la ministra de Agricultura, Tan Libera, para responder una serie de críticas sobre el incumplimiento de los precios referenciales de los productos agrícolas. Ella llegó y pateó el tablero. El modelo de precios referenciales, dijo, es un fracaso y hay que cambiar de política. Y aunque se explayó por más de una hora en argumentos, no hubo un solo asambleísta que no fuera de gobierno, ni uno solo que se hiciera cargo del debate. No había cómo, los discursos ya estaban escritos. Este modelo es caduco, dijo la ministra, refiriéndose a la política de fijación de precios referenciales que se aplica a 10 productos agrícolas, uno por ley, el banano, y los demás por acuerdo ministerial. Ha encubierto una política pública clientelar que no ha garantizado el crecimiento del sector más importante de la economía. No se puede seguir estando aislado. Nuestros productores deben convertirse de una vez por todas en empresarios eficientes, en empresarios competitivos, dijo la ministra. Según ella, el modelo de precios referenciales mantiene el sector en la ineficiencia y es la causa de que el costo de los productos agrícolas ecuatorianos sea en un promedio 48% más caro que los peruanos y 28% más caro que los colombianos. La fijación de precios, según esto, está en la raíz del contrabando. Propuso una nueva política pública que abarate la producción mediante la tecnificación agrícola, el acceso al agua y el reparto de semillas. El debate que siguió a continuación ignoró por completo esta propuesta y se llenó de lugares comunes del tipo: sin el campo la ciudad no come, el precio justo es un derecho de los agricultores, hay que volver los ojos al agro, su comparecencia, señorita ministra, debería ser en territorio ante el pueblo campesino. En fin, el asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, que fue el autor de la propuesta de llamar a la ministra ante el pleno, terminó sin embargo diciendo que estas comparecencias como que empiezan a no surtir efecto y amenazó con un juicio político e incluso penal. Su compañero de partido, Manuel Sarmiento, sí que le halló una utilidad a la presencia de la ministra. «Que sirva de escarmiento», dijo. El problema de la sesión de este martes es que carecía de objeto. Si la Asamblea se expresa mediante leyes y resoluciones, en este caso no estaba en discusión ninguna de ellas. Si su función consiste en legislar y fiscalizar, esta comparecencia tampoco perseguía esos objetivos, pues no se trataba tampoco de un proceso de fiscalización formal. ¿Para qué fue llamada entonces la ministra al pleno? Para recibir un cargamontón orquestado por Pachacutic, los supuestos aliados del partido de gobierno en la Asamblea. Un cargamontón que arrancó con intervenciones no anunciadas. Antes de que Vera pasara al estrado, lo hicieron 5 representantes de diferentes sectores de la actividad agrícola: lecheros, arroceros, bananeros, ganaderos, con un pedido único: que se respete el precio referencial de sus productos. La sesión de este martes no tuvo otra utilidad que propiciar una catarsis de consignas colectivistas. El espectáculo demostró de qué manera la política de fijación de precios referenciales, que en 40 años de vigencia no ha logrado sacar al campo de su postración, es el equivalente en el terreno agrícola del subsidio a las gasolinas. De hecho, no faltaron en los escaños de Pachacutic los carteles que trajeran este tema a colación con una afirmación no demostrada: sube la canasta básica por alza mensual de combustibles. Tierra de consignas, no de debates, es el pleno de la Asamblea.
Roberto Aguilar, El Expreso. Malestar o bienestar de legisladores, por Miguel Rivadeneira de El Comercio. En lugar de mirarse al espejo y trabajar en función del país, de los intereses de los ecuatorianos y no de ellos, en la Asamblea Nacional gran parte de sus integrantes, salvo respetables excepciones, ha mostrado malestar por los anuncios preliminares del Ejecutivo que ni siquiera aún conocen. La advertencia lógica, si no hay respuestas positivas de los legisladores a la aprobación de leyes y reformas necesarias, usará las herramientas constitucionales, entre ellas la consulta popular. En medio de las angustias de la gente por falta de empleo, la crisis económica que agobia a las familias, los altos niveles de inseguridad ciudadana, las amenazas del narcotráfico, la violencia delincuencial e intrafamiliar, los altos niveles de corrupción, no se puede mirar impasible a la Asamblea que camina con su agenda propia y no de las necesidades fundamentales. No se trata de deslegitimar su papel constitucional de legislación y de fiscalización. Pero el trabajo no se mide solo con el número de resoluciones, acuerdos y leyes aprobadas, como reivindican si ellas no responden a la solución de los alucinantes problemas sociales. ¿Será que se sienten inseguros y no quieren enfrentar a un pronunciamiento popular sobre su funcionamiento? Se toman el nombre del pueblo y creen que una vez elegidos tienen la patente para hacer lo que quieran, incluido actos reñidos contra la Constitución y la ley que prohíbe la gestión de cargos públicos o seguir la vieja práctica de los famosos diezmos y otras mañas políticas que se acostumbraron durante décadas y hoy no ha sido la excepción. Por estas actuaciones, la baja popularidad que tienen. Según encuestas, la anterior asamblea terminó por los suelos con una credibilidad de un dígito. Hubo 60 procesados judicialmente por corrupción y otros motivos, con unos con sentencia. Y la actual, con sus actuaciones, día a día reduce sus niveles de aceptación. Dicen que son los verdaderos representantes del pueblo. Es verdad, fueron elegidos en las urnas, pero no para cometer actos contra la ley y la moral pública. Como han contribuido concretamente para solucionar los problemas cuando asumen una posición política en defensa de sus intereses y de sus organizaciones y no arriesgan su capital político por cálculos electorales. Reivindican que combaten la corrupción y existe una corriente que quiere descabezar al presidente de la Comisión de Fiscalización. En lugar de respaldarle por sus investigaciones, consideran que constituye una amenaza contra ellos mismos porque en algunos casos les ha salpicado. Mejor preocúpense de afrontar y contribuir a la solución de los verdaderos problemas del país. Al Ejecutivo no le quedará otra cosa que convocar pronto a una consulta popular si esta asamblea mantiene una posición obstruccionista y se opone a la búsqueda de soluciones. Por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Con políticos así, consulta popular. José Hernández, 4 Pelagatos. Ahí están, esos son. Están el correísmo, el socialcristianismo, Pachacutic, unidos para rechazar lo que sea. Incluso una proforma presupuestaria venida de otro gobierno que responde a otro plan nacional de planificación y que, a la postre, tiene poca incidencia. En un mes llega la proforma 2022 y en ella, según el presidente Lasso, sí estará la impronta de su gobierno. Correísmo, socialcristianismo y Pachacutic se oponen a un gobierno que, en los hechos, apenas arranca y que ya se anotó un enorme poroto con el plan de vacunación. ¿Quién se sorprende? La política en el país es el arte de decir no. En eso se parecen sindicalistas, indígenas y partidos o movimientos de la llamada izquierda y de la derecha. Y sus asambleístas. En todas estas organizaciones hay expertos en extorsionar a los gobiernos, volverlos rehenes de su lógica u obligarlos a cumplir con los contratos colectivos. Y si los gobiernos no sucumben, ellos ya tienen experiencia en concertar esfuerzos para acortar sus plazos. Rafael Correa estuvo 10 años porque convirtió buena parte del electorado en clientela cautiva, cooptó parte de sus posibles opositores, destruyó partidos y movimientos y corrompió a otro porcentaje.
Si se analiza qué gobiernos seccionales no fueron auditados por el Contralor a sueldo del autócrata Carlos Polit, se completa el mecanismo usado por Correa para escapar a la regla. La política no es en Ecuador el arte de competir ante los electores con propuestas. Así se hace política en la mayoría de las democracias maduras. Los partidos presentan sus programas durante las campañas y si pierden, continúan reflexionando y diciendo lo que harían mejor que el gobierno de turno, caso por caso, y en forma pragmática porque están diciendo a los electores lo que harían ellos en contexto real si estuvieran ejerciendo el poder. Por eso se habla de gabinetes en la sombra. Esa forma de hacer política es la que permite que los perdedores se fogueen para frenar y afinar sus estrategias, formar cuadros y poner en línea sus programas con las realidades. De hecho, hay un sentido de la responsabilidad pública que obliga a los políticos a encarar los hechos sin evadirlos y a generar propuestas dentro de sus contextos específicos. No hay nada escrito, pero la percepción que tienen los ciudadanos es que hay una competencia de ideas, de planteamientos para que el país mejore, no para hundir al gobierno de turno y con él al país. Aquí, un enorme porcentaje de políticos basta con sentarse en una sola sesión de la Asamblea que dicen cualquier cosa, mienten vilmente, se inventan hechos y realidades que solo están en su cabeza. La sensación que producen es que viven en un mundo aparte, pendientes de cumplir con la orden del partido y que eso les basta. No hacen el esfuerzo de pensar como lo harían en un mejor gobierno que el de turno, asumiendo las cifras y las realidades de cada problema. La mayoría de políticos no estudia, no lee, no conoce cómo lo hacen los políticos exitosos que resuelven problemas en otros países. No saben, no quieren saber que la alternancia se prepara y que el paso por el desierto que representa estar en la oposición no es un pasaporte para complotar, es un tiempo para prepararse, para ajustar propuestas, para pensar cómo gobernar de mejor manera que el gobierno que critican. No saben que la mediocridad no es una virtud. La inverosímil o lo inverosímil es ver a políticos viejos repetirse, reiterar mecanismos que saben que destruyen la ética y la política y que argumentan querer el bien del país mientras trabajan denodadamente para producir caos. Esos son los políticos que fabrican desesperanza y han hecho del país un lugar de donde los jóvenes quieren escapar sin que les importe ponerse en manos de mafias de coyoteros. La eterna pregunta es, ¿por qué el político promedio ecuatoriano cree que la política no es el arte de pensar, de leer, de informarse, de competir con ideas para cambiar problemas que angustian a sus conciudadanos? ¿Por qué la Asamblea no es el lugar donde se compite con mejores propuestas debidamente estudiadas y cifradas con el Ejecutivo? ¿Por qué el país paga y premia a aquellos políticos que son mediocres, mentirosos y en casos corruptos? Si los políticos de la Asamblea, donde hay tan pocas excepciones, no cambian, y no lo harán, hay que ir a la consulta popular. José Hernández, 4 Pelagatos. Las bodas de Camacho el Rico, por Mauricio Gándara de El Universo. A propósito de lo ocurrido en Quito estos días, me he acordado del delicioso relato de Cervantes sobre las bodas de Camacho el Rico, en la que contrastan la opinión práctica de Sancho Panza, mirando solo a su propia satisfacción, y las lecciones severas de orden moral que le imparte el Quijote. Las opiniones emitidas por diversas personas en las redes sociales participan, unas de la opinión de Sancho y otras del Quijote.
rebote, como ocurre siempre. El asunto no habría llamado a escándalo si los organizadores de la boda que tuvo lugar en la iglesia en la Plaza de San Francisco no hubiesen dirigido una carta al municipio metropolitano pidiéndole cerrar el tráfico de las calles aledañas y el retiro de las gentes que piden caridad. Esto produjo la indignación general que fue recogida y manifestada por la propia Presidencia de la República, advirtiendo severas sanciones a los eventuales funcionarios públicos que hubiesen participado en la gestión para obtener estas concesiones. Al final, la responsabilidad la asume en exclusiva la compañía organizadora como gajes del oficio, aunque pocos lo crean. Si la presencia se ha intervenido, es obvio que quiere librarse del costo político que estas discriminaciones pueden traerle en el delicadísimo momento político que vive el país, en el que ya se avivara y que se puede haber un recurso con una consulta popular sobre materias constitucionales y legales, y aún a una elección general, utilizando el mecanismo llamado popularmente de la muerte cruzada. Así lo han dejado entrever tanto el presidente como la ministra de Gobierno en ya algunas ocasiones, como salida o respuesta si la Asamblea no llegara a aprobar las propuestas del gobierno, ya anunciadas desde el periodo electoral. Se podría interpretar que recuerdan estas posibilidades previstas en la Constitución para decidir a los asambleístas a aceptar las propuestas del Ejecutivo, presionados porque se cierre el aire sobre ellos, esta espada de Damocles. Pero ya ha habido una respuesta de un sector importante de la oposición. Le escuché en Ecoavisa el lunes 6 de septiembre a uno de los asambleístas de UNES, Ronnie Aliaga, rechazar las amenazas y manifestar que ellos están dispuestos a ir a la muerte cruzada. ¿Se sienten fuertes o no quieren demostrar debilidad, temor? Al momento, el presidente parece encontrarse en un gran momento por el éxito de la campaña de vacunación y por el desgaste impresionantemente rápido de la Asamblea y los partidos de oposición. Este momento de popularidad personal, como suele ocurrir, es muy difícil de mantenerlo por un tiempo largo, más todavía si el gobierno no logra que les sean aprobados sus proyectos de ley por su debilidad política en la Asamblea. Con la agudeza que le es característica, Simón Pachano dice que la ministra de Gobierno conforma heroicamente un frente político unipersonal. Decimos nosotros que se la va sola en medio de competentes funcionarios tecnócratas no familiarizados con la política. Tal como están las cosas, no se ven otros caminos que los que la Constitución prevé, a los que han aludido directa o indirectamente el presidente y la ministra. Consulta popular y muerte cruzada. Por Mauricio Gándara de El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.